¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Alberto González y desde hace ya bastante tiempo eh, conozco a la gente de Ibum Trip, ¿no? Incluso desde una historia mucho más para atrás. Entonces, de verdad, me da mucho gusto que me hayan invitado a platicar el día de hoy con ustedes de algo que considero que es bastante importante dadas las circunstancias en las que estamos el día de hoy. Les preguntaría cómo han llevado esta situación de estar guardados, encerrados, enclaustrados, arrestados, dependiendo de la expresión que ustedes quieran aplicar. Y les pregunto esto porque se han dado varias cosas a lo largo de ya este tiempo que tenemos, ¿no? Hay gente que tuvo la oportunidad de poder estar en su casa sin mayor complicación, gente que pudo conservar el trabajo, tenemos el otro lado, que es gente que tuvo necesariamente que salir a la calle y pues continuar su vida dentro de lo que pudiéramos considerar lo más normal posible. Entonces, esta parte es importante que la tengamos. Gente que tuvo que aprender a hacer nuevas cosas, gente que o típicamente que siempre habíamos estado fuera de nuestra casa y le habíamos dejado las cosas a alguien más. Y ahorita van a entender de qué les hablo. Les repito, yo soy Alberto González, laboro y colaboro y formo parte, junto con otras personas, de una empresa que se llama Semcobami. Esta empresa se dedica a lo que es consultoría y capacitación en salud y seguridad ocupacional y protección civil, ¿no? La vida profesional me llevó a poder viajar por muchas partes del país y de otros lados, y es por ello que conozco a la gente de Ibum. Y pues bueno, siempre gracias a ellos por todos los apoyos que nos han dado para poder estar en el negocio. Pero hoy estamos en una situación especial, una situación que es complicada, y a la parte que me refería yo le habíamos encargado a alguien más. Si nosotros llevábamos una dinámica de ir de nuestra casa a la escuela, de nuestra escuela al trabajo, de la casa a la oficina y de la oficina de regreso, a lo mejor pasábamos mucho tiempo nosotros en la oficina, y ahí siempre hay alguien que se encarga de la parte de mantenimiento. Siempre hay alguien que ve que si el escritorio está flojo o está cojo, que si las instalaciones eléctricas son las adecuadas o necesito yo una salida eléctrica adicional, si la lámpara, si el horno de microondas, si etcétera que tenemos por ahí contemplados. Hablando de mantenimiento, a lo mejor tenemos también dentro de las instalaciones alguien que nos había dicho: oye, en caso de que algo pase, vas a tener que hacer 1, 2, 3, ¿no? Los extintores están aquí, los detectores están acá, funcionan de esta manera, tenemos un sistema de rociadores, tenemos un servicio médico, dependiendo desde luego el tamaño de empresa a la que tengas la oportunidad de pertenecer, o lamentablemente hayas tenido la oportunidad de pertenecer. Pero la situación es hoy. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Entonces, lo que quiero o por donde quiero llevarlos es justamente que pensemos esta situación. Hoy vamos a pensar tal vez en lo que hoy es una familia típica, ¿no? Que podrían ser cuatro elementos, ¿no? La parte de los papás, ¿no? Papás y tal vez 2 hijos, o un miembro mayor, dos papás, un hijo, etc. El chiste es que hoy hay mucha gente que está en la casa, o más gente que permanece más tiempo en la casa. Creo que esa sería la situación real. Permanecemos más tiempo en la casa. Y todas estas noticias sociales que de repente han salido respecto de que si CFE aumentó los cobros, que si el gas subió, que puede ser cierto, pero eso es otra circunstancia, que si el gas subió, que si el agua, que si etcétera. Había alguien que siempre nos resolvía esa circunstancia. Había muchas cosas que para nosotros, estando en una oficina, eran completamente transparentes. No nos pasaban, o no nos preocupábamos.
por esa circunstancia. Pero te has preguntado, y ya pasó, te has preguntado si ahorita que están todos en tu casa, todos trabajando, todos en clase, ¿qué vas a hacer si algo ocurre? ¿O sabes cómo actuar en una situación de emergencia? Es por ahí, es lo que queremos llegar. Ahora, también hay otro tema. ¿Cómo evitamos, que esa es la parte más importante, cómo evitamos llegar a esa situación de emergencia? Entonces, quiero que pensemos el siguiente escenario. Yo, esta familia típica de cuatro elementos, ¿cuántos teléfonos celulares hay hoy en la casa? Al menos 4. Posiblemente un teléfono fijo. Ese teléfono fijo es muy probable que sea un teléfono inalámbrico. Es decir, consume energía eléctrica. Tenemos un horno de microondas, tenemos un horno tostador, licuadoras, una estufa que a lo mejor es de encendido electrónico, tenemos un equipo de audio, tenemos tal vez 2 televisiones al menos, ¿no? Hace muchos años solamente había un mueble de televisión por casa, hoy a veces cada cuarto, cada integrante de la familia tiene su propia televisión. ¿Qué más tenemos? Bueno, desde luego la parte de la licuadora. Las mujeres en casa, bueno, pues a lo mejor tienen que si la secadora, que si la plancha del pelo, o que de manera general tenemos también la plancha para la ropa, tenemos algún otro equipo de alto consumo, a lo mejor tengo mi laptop, pero tengo que hacer muchas labores de números, o estoy acostumbrado, y manejo un monitor independiente de la laptop, es decir, tengo hoy mucha carga eléctrica en mi casa. ¿Y has revisado tus instalaciones eléctricas? ¿Sabes qué características tienen tus instalaciones eléctricas? ¿Cómo funciona una instalación eléctrica típica en una casa o en un edificio? Tienes una acometida que te dio CFE, tienes una distribución o de esa acometida llega a un tablero principal. Este tablero principal seguramente está protegido por fusibles. De ese tablero principal va a un centro de carga, donde nosotros ahí lo que tenemos es la distribución en varios circuitos, y ahí típicamente tenemos lo que conocemos como breakers, como pastillas, a veces le llamamos normalmente fusibles. Ahorita voy a hablar un poquito de esa diferencia. Pero esas 2 protecciones, tanto los fusibles que tenemos a lo mejor en la calle o atrás del refrigerador, ¿no? que es un dato ahorita importante, tenemos estos termomagnéticos. Si yo en mi casa tengo únicamente una salida en la recámara, hoy necesito para la recámara una salida para el cargador de los celulares, necesito una salida para la lámpara de buró, necesito a lo mejor para la televisión, necesito para la computadora, necesito para la impresora. Todo eso que me va demandando energía eléctrica la estoy cargando a un solo contacto. Entonces, de repente llega a pasar que el contacto hace un arco eléctrico, se hace más comúnmente en los temas eléctricos se conoce como un flamazo, un chispazo, ¿no? Y de repente el contacto queda quemado. Eso ya es un daño a una instalación eléctrica. O lo que está pasando es que de repente todos estamos conectados, todos estamos demandando energía eléctrica, y a alguien le dio hambre y se le ocurre preparar lo que quieran en el horno de microondas, lo arranca y de repente, ¡pum!, se nos va la luz a todos. Es el caos, ¿no? Todo trabaja hoy con energía eléctrica, todo lo que necesitamos moderno para nuestra vida diaria necesita energía eléctrica. Eso que acaba de ocurrir es que la instalación eléctrica tuvo una sobrecarga. Y esa sobrecarga se protege justamente a través de este termomagnético. Si por alguna razón yo tengo una demanda mayor y este termomagnético falla, lo que pasa es que se va al fusible y entonces el fusible se quema. ¿Cuál sería la diferencia para que lo entendamos otra vez? El termomagnético es la pastilla esta negra que le subimos una palanquita
Y el fusible es el que es típicamente un tubito que trae un filamento metálico adentro y que se quema, se separa, se funde, ¿no? Esa es la función que tienen esos equipos. Abrirse la pastilla, ¿no? El contacto deja de transmitir electricidad y lo que pasa es que se abre, o el fusible, que está representado aquí, lo que pasa es que se funde, pierde continuidad y entonces la energía ya no tiene por dónde pasar. ¿Cuál es la respuesta típica? Conseguimos una pastilla más grande, es decir, de una mayor capacidad, o ponemos un fusible, un listón, igualmente de una mayor capacidad. Esa capacidad se representa en amperes. El cuerpo humano trabaja con electricidad, pero trabaja con una energía eléctrica muy baja, voltajes muy bajos. A veces decimos, ten mucho cuidado porque te puedes dar una descarga de alta tensión, ¿no? Y esa alta tensión a veces la entendemos como un contacto si estamos en algún centro de trabajo, voltajes a 220. Eso no es alta tensión. La alta tensión ya va por arriba de los 1000 voltios. En una casa tenemos 127 voltios, en una oficina típicamente tenemos 127 voltios, podemos tener 220 o 440 si tenemos, por ejemplo, aires acondicionados o tenemos otro tipo de instalaciones. Pero típicamente voy a tener 110 volts, 127 volts. El cuerpo humano puede manejar sin ningún problema esos 127 volts. ¿Qué es lo que le hace daño al cuerpo humano? Es la cantidad de carga, la cantidad de electrones, la cantidad de amperes que cruzan por el cuerpo. 1 miliampere es apenas perceptible para el cuerpo humano. 16 miliamperes es la corriente suficiente para que yo, al momento de estar tomando o formar parte de un circuito, tomo los cables o formo parte del circuito y entonces mi cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Esto pasa mucho cuando vamos a las ferias en los pueblos mágicos, ¿no? Y en muchos otros lugares también, ¿no? Este señor que va con la máquina de toques, ¿no? Ahí es corriente directa, es otra circunstancia, y entonces vemos que el cuerpo, los brazos, se nos empiezan a torcer y te dicen, suéltalo. Pues claro que eso es lo que quiero. Pero lo que está pasando es que el cuerpo humano ya no puede controlar ese impulso eléctrico y entonces técnicamente se llama tetanización, es decir, cierro y comienzo a contraerme. Y a partir de los 20 miliamperes, el corazón puede comenzar a sufrir daños. 20 miliamperes. Si ustedes revisan justamente esas pastillas o esos fusibles, son de 10, 15, 20 y 30 amperes. Entonces, esos equipos no están diseñados para proteger a las personas, están diseñados para proteger a las instalaciones. Si yo compro un fusible o un termomagnético de mucha capacidad, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a juntar no voy a lograr llegar a ese máximo que requiere ese dispositivo para abrirse. La energía va a continuar pasando y ¿qué termina sucediendo? Un incendio, porque los conductores, todo el cableado se va a quemar. Se funde, literalmente se funde. Y la consecuencia, hemos escuchado en muchas ocasiones que los incendios se provocan por cortocircuito. Esto es un poco triste y es muy simplista decirlo, porque entonces eso quiere decir que a lo mejor en México no tenemos buenos ingenieros electricistas. Y sí los tenemos. Tenemos gente muy capaz en la parte eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca nos han enseñado a usar de manera correcta la energía eléctrica. Entonces, esa carga, todo conductor eléctrico que conduzca electricidad en ese momento se va a calentar, y eso lo podemos ver de manera muy simple. Si yo cuando estoy planchando mi ropa tomo el cable, desde luego no por la clavija, ¿no? Y el cable que me permite hacer el movimiento, se va a elevar ligeramente la temperatura. El horno de microondas, el cable, si yo lo tomo cuando está ya después de que haya trabajado, voy a sentir que elevó su temperatura. La pistola para el cabello, la plancha también para el cabello, ese tipo de situaciones. O si yo pongo mi mano sobre las pastillas y las siento de tibias hacia arriba,
Eso quiere decir que le estoy demandando más energía eléctrica a mi circuito. Entonces tengan mucho cuidado, no la cambien. Vayan o acudan por favor con un ingeniero electricista y seguramente los va a poder ayudar a redistribuir la carga, ¿no? A lo mejor va a haber que hacer una inversión seguramente. Se puede redistribuir la carga para que no tengamos ese problema y las pastillas no se sobrecalienten y no se presente una consecuencia mayor. Vamos a pensar que ya tuvimos un problema, lamentablemente. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa un detector de humo? ¿Para qué sirve un detector de humo? Pues justamente para que en caso de que comience a haber un incendio, una de las primeras manifestaciones que voy a tener va a ser la generación de humo. Oye, si estoy de día lo alcanzo a ver, sí, pero pues bueno, si ustedes son los afortunados que tienen en su casa una biblioteca, que tienen caballerizas, que tienen sala de cine, que tienen prácticamente una mansión, pues bueno, a lo mejor ahí será fácil perderse y no lo vean. En un departamento mucho más pequeño, pues bueno, puede ser fácil. Pero ¿qué pasa si esto ocurre en la noche? Porque a veces se nos olvida y dejamos un equipo eléctrico de alta demanda, el horno tostador, el horno de microondas o la plancha funcionando, la cafetera. Hoy que no vamos a la oficina y los que dependemos del café para más o menos sobrellevar el día, la dejamos prendida. Y entonces esto está constantemente demandando energía, está constantemente pasando. Se va a fundir y entonces vamos a terminar con un problema muy, muy importante. ¿Qué otra qué situación tenemos? Que si esto ocurre en la noche, mientras yo estoy dormido, los humos, producto de un incendio, son altamente tóxicos. Lo primero que hacen es desplazar el oxígeno. Para que el ser humano esté consciente, necesita grandes cantidades de oxígeno en el cerebro. Una de las características cuando hay una hipoxia o una baja de oxígeno es justamente tener sueño. Entonces es más probable que me comience a quedar más profundamente dormido y, pues bueno, lamentablemente termine durmiendo el sueño de los justos. Vamos a pensar que me despierto porque soy el clásico, tengo el sueño muy ligero. Ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Estás en tu cama acostado, te vas a parar y entonces la cantidad de humo que hay, lo que vas a hacer es, vas a inhalar estos humos tóxicos y entonces vas a caer inconsciente. El detector de humo lo que va a hacer es justamente alertarme cuando hay algún tipo de problema. ¿Suelen fallar? Sí. ¿Por qué? Pues porque son elementos mecánicos, elementos electrónicos, más que mecánicos, elementos electrónicos, que en algún momento pueden fallar. Hay que darles un mantenimiento. Si yo fumo o si yo lo pongo directamente en la cocina y soy muy mal cocinero, todo se me quema, pues bueno, cada ratito se me va a estar activando. Por eso hay que ubicarlos estratégicamente en la sala. No tienes el detector de humo, pero fuiste lo suficientemente previsor. ¿Tienes un extintor? ¿Sabes usar ese extintor? ¿Le has dado el mantenimiento a ese extintor? El extintor no es un equipo imposible de comprar. Un extintor de polvo químico seco que es bueno, bonito y barato, ¿qué es lo que tiene? Que me va a proteger de los 3 tipos principales de incendios que yo puedo llegar a tener en mi casa. Fuegos tipo A, que son materiales ordinarios, papel, madera, cartón, plástico. Fuegos tipo B, fuegos de líquidos o gases inflamables, el gas LP que tengo en mi casa, los solventes que pueda yo tener en mi casa, pinturas, alcohol Hoy tenemos alcohol todos por esta circunstancia del COVID, y fuegos de tipo eléctrico. ¿Cuál es la desventaja del polvo químico seco? Que hacer literalmente un polvo, en caso de que yo lo tenga que activar, pues bueno, me va a provocar una gran nube de polvo que me va a ensuciar muchas partes y tengo que hacer un proceso de limpieza muy profundo, no imposible, pero me va a costar un poco de trabajo. Un extintor de polvo químico seco de 4.5 kilos de capacidad está por debajo, ya caro, por debajo de los $1,000, ¿no? Que estaremos hablando hoy de $50, una cosa por el estilo, para que nos pueda ver fuera del país. Pero es una herramienta que me va a ayudar muchísimo. ¿Cuánto vale su computadora? ¿Cuánto vale su horno de microondas?
¿Cuánto vale su pantalla hoy de 80 pulgadas, 8K con sonido surround y todo ese tipo de situaciones? ¿Cuánto vale ese equipo? ¿No? ¿Cuánto vale su casa? ¿Cuánto vale su familia? Esa es la parte importante. Entonces ya hablamos ahorita de la protección a equipos eléctricos, ¿no? Revisando exactamente qué es lo que tengo y cómo lo tengo. Hablamos ahorita ya de la parte de la protección contra fuego, es importante. No puedo resolver ambos. Me está ganando el incendio. ¿Qué es lo que hago? ¿Han evaluado ustedes a dónde tienen que salir? ¿Por dónde tienen que salir? ¿Cuántos van a salir? ¿Cómo van a salir? ¿No? Una familia, otra vez, regresando a estos 4 miembros de la familia, a lo mejor vivo con mis papás, y vivimos mi pareja y yo, entonces son 4. Estos adultos mayores, ¿qué características tienen? ¿Se pueden mover fácilmente o ya tienen algún problema de movimiento? Somos mi pareja y yo y tenemos dos hijos menores. Estos 2 hijos menores, ¿qué características tienen? Son autónomos, y por autónomos me refiero a que puedan seguir instrucciones y que puedan caminar de manera autónoma rápido. O a lo mejor algún elemento de la familia, algún miembro, un componente de la familia, tiene alguna dificultad de movimiento temporal o permanente, una fractura, o que tiene que andar con silla de ruedas, o tiene alguna situación neuronal, neurológica, ¿no? Con todas las derivaciones que hoy puede haber, y se tiene que mover a lo mejor en una silla de ruedas de estas que tienen motor, etcétera. ¿Por dónde lo voy a sacar? ¿Cómo lo voy a sacar? ¿Cuántos pisos tengo que recorrer? Ok, ya salí de mi casa. Y ahora, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Si yo les platico muy rápidamente cuál es mi situación particular, si yo logro bajar 9 pisos, tengo que cruzar todo el edificio y llegar a la calle. Pero en la calle, en la banqueta que está exactamente enfrente de mi casa, perdón, hay algunos vecinos que tienen macetas, desde luego tienen ventanas, tienen vidrios, y además de eso, tengo líneas de alta tensión y tengo un transformador. Si quiero cruzar la calle, es una calle que es de bajada, con tráfico pesado, vehículos pesados. Si me voy a la banqueta de enfrente, tengo más cableado de telecomunicaciones y cableado eléctrico. Y en la esquina tengo una gasolinera. Van a decir, Alberto, pues muévete de ahí. ¿Y por qué me muevo? Si aquí vivo bien, aquí ya es mi casa. ¿Por qué no mejor pienso qué es lo que tengo que hacer? Eso me está llevando a, si tengo una situación de sismo, otra vez, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Posterior a un sismo ¿es necesario salir? No, primero evalúa. Un sismo se siente feo, un sismo se puede sentir espantoso. Ya tuvimos uno hace un mes y medio, una cosa por el estilo. Tuvimos finalmente el del 2017 y generaciones como la mía, pues bueno, tenemos el sismo del 85 y pues, muchos sismos más para atrás de manera histórica. ¿Es necesario salir siempre posterior a un sismo? No, porque afuera, según el planteamiento que les acabo de hacer de cuál es mi circunstancia, hay más peligros afuera que adentro. Oye, Alberto, si se cae el edificio, pues bueno, si se cae, ¿ya qué puedo hacer? Pero el hecho de salir no garantiza, no es una certeza de una supervivencia. Oye, es que el primo de un amigo se salvó. Sí, hay muchas circunstancias, hay muchas cuestiones a evaluar. Otra vez, hay que evaluar cuáles son las circunstancias particulares en las cuales yo me encuentro. Hablamos de instalaciones eléctricas, hablamos de fuego, hablamos de evacuación, hablamos de sismo. ¿Qué otra situación tenemos? Rápidamente, primeros auxilios. ¿Quiénes estamos? Estoy solo. Un botiquín de primeros auxilios para su casa no incluye medicamentos, no incluye el tratamiento que no culminé, o las 3 o 4 pastillas que me quedaron porque me mandaron una caja que trae más pastillas de las que yo en realidad necesitaba, o me salieron malas cuentas y no me las terminé todas. No es eso. Un botiquín de primeros auxilios es un botiquín que es para curar una lesión. Los primeros auxilios es la primera ayuda que se le da a una persona que tiene un accidente o que sufre una enfermedad súbita, ¿no? Que tiene una crisis convulsiva, que tiene una crisis hipertensiva, una crisis de hiperglicemia, ¿no? de azúcar, de tensión, que se cayó y se golpeó y quedó inconsciente, o que jugando se hizo una buena alcancía con el
con el librero, o estaba cocinando y se cortó y es una herida importante. Ese tipo de cosas son las que yo voy a resolver con primeros auxilios. Primero y más importante, marquen siempre el 911. Fíjense bien cómo lo dije, 911, no me referí al 911 ni al 911, porque si alguien tiene que hacer una llamada y ese alguien no tiene la capacidad para entender cuál es el 900, entonces vamos a tener problemas. ¿Qué características podría tener esa persona que no puede entender cuál es el 900? Un niño menor, ¿no? Un niño que está aprendiendo a ir o que está yendo a la escuela y está aprendiendo los números, ¿no? Sabe contar al 10, entonces por eso le enseñamos a toda la gente que debe marcar el 911. Reportar quién soy, dónde estoy, qué pasó, qué se está haciendo por la víctima y qué características tiene la instalación. Por ejemplo, aquí yo les hablé de bajar 9 pisos. Ok, ¿una camilla cabe en el elevador? No. Entonces, señores, van a tener que subir estas características. O lo que hemos visto en la televisión de repente, donde gente con una talla muy importante, ¿qué hacemos? Hay que tirar o hay que traer más gente para que puedan bajarlo. Lo digo un poco en broma, pero pues bueno, es una situación que puede ser. O a lo mejor es un paciente que tiene una situación donde tiene equipos interconectados y pues bueno, hay que bajarlo con todo y equipos. Todas esas circunstancias son las que tenemos nosotros que evaluar y describir cuando estamos haciendo la llamada al 911. Hay muchas más cosas que poder decir de qué hacer en una situación de emergencia. Hay muchas más cosas de qué es lo que tienen ustedes que evaluar hoy por hoy. Un tema más que podríamos evaluar es, hoy estamos todos haciendo las limpiezas que no habíamos hecho en años. Y estamos juntando y estamos comprando muchos productos químicos. Muchos de esos productos químicos para limpieza por sí solos pueden no representar un peligro alto para la población, pero si los mezclamos de la manera incorrecta podemos generar un nuevo producto que pueda traer situaciones complicadas. Por ejemplo, si yo mezclo amoníaco con hipoclorito de sodio, que es más conocido como el cloro, genero liberación de hidrógeno, que es un producto explosivo, genero liberación de cloro o libero cloro, y el cloro es un producto tóxico que si yo lo inhalo, con la humedad de mis vías aéreas puedo formar ácido clorhídrico y entonces tener algún tipo de problema. Y en esta mezcla que todavía hay algo más que pasa, que es que se libera energía calórica. Entonces, si yo por alguna razón tengo un vaso, vierto el producto número 1, vierto el producto número 2 y lo comienzo a agitar en este vaso, en esta cubeta, etcétera, como yo lo haría típicamente, pues lo hago frente a mi cara, voy a inhalar todos esos vapores, se puede generar temperatura, puede haber reacciones muy violentas, es decir, que desprendan una erupción, una ebullición súbita, y entonces esos productos caerme en la cara y pues bueno, no nos metemos todos en problemas. Si algo quieren saber más, ahí están mis medios de contacto, ¿no? A través de la página semcobami.com. Los invitamos también a la página de Asemcobami por Twitter, si alguien tiene alguna otra más o algo más de manera personal. También ahí está mi Facebook. Y muchas gracias, sigan viajando, ¿no? Cuando se pueda, ¿no? Únanse a los viajes virtuales que está haciendo eBoom, muy interesantes. Únanse a todas esas experiencias que hoy veamos fotos, recordemos viajes y espero que pronto esta situación pueda terminar. Muchísimas gracias a todos, cuídense.